A veces es con respecto al mismo Evangelio. A los que no obedecen el Evangelio, dice en Tesalonicenses, es para vergüenza. Es decir, que hay cosas en las cuales nosotros deberíamos sentirnos avergonzados de nuestra forma de actuar. Por ejemplo, que nosotros en nuestro comportamiento podríamos avergonzar a creyentes que no están actuando correctamente, e incluso que nuestro comportamiento avergüence a las cosas del mundo, a la gente del mundo. Es decir, que nadie os juzgue por cosas dignas de juzgaros, algún delito o alguna maldad. Si acaso que os puedan juzgar por lo que es justo delante de mis ojos para vergüenza de ellos, que puedan ver que sois justos en todas las cosas aun cuando os señalen. Lo podéis leer también en algunos lugares. Señalarles con nuestro comportamiento de su propio pecado y de su propio estado. Nosotros ya no somos así. Esto era la parte antigua, pero ahora ya habéis cambiado. Para que no os avergoncéis de lo que sea. Os podréis avergonzar de lo que erais, pero no ya de lo que sois. Vergüenza. ¿Sabéis que hay un problema muy serio en las iglesias hoy en día? Y es la falta de vergüenza, la falta de pudor en el pueblo cristiano. En que piensan de que, bueno, tienen a Cristo y que no pasa nada con ir ensuciados en su conciencia, en su mente y en su corazón con los pecados de este mundo. Y no siente vergüenza. Y entonces tiene que venir Pablo y tiene que declarar con fuerza acerca de su estado y dejarlos en evidencia, dejarlos en ridículo. ¿Cómo puede venir a alguien que diga ser cristiano y está cometiendo un pecado que manifiestamente lo hace el mundo y no lo puede hacer un creyente? El jueves lo estábamos viendo, la gran diferencia entre caer en un pecado y practicar el pecado. Claro, si viene alguien entre vosotros que está practicando el pecado, que no se alarme si yo le digo no eres creyente en tu comportamiento y que te tenga que dejar en evidencia. ¿Por qué? Porque lo hace la Escritura. Si lo hace Dios, si lo hace Pablo, si lo hacen en otras partes de las Escrituras, tendremos que hacerlo hoy. No puedes decir de nombre una cosa y en tus obras y en tu comportamiento estar diciendo otra. Pero es muy duro y es terrible. Así que lo que deberíamos de evitar es que de ninguna manera Pablo o la Escritura o yo o quien tenga que hacerlo os avergüence por vuestro comportamiento y vuestra actitud, que estéis actuando como mundanos en vuestra vida y no estéis actuando como creyentes. Y cada vez creo que esto es más necesario, me temo, hacerlo en el mundo y en la generación en la que estamos viviendo. Es realmente difícil a veces poder descubrir a los creyentes en medio de esta sociedad tan pervertida, porque están dejándose llevar por el lenguaje, las ropas, las formas y la actitud del resto del mundo. Y tendremos que llegar y decirle, pareces más de ellos que de nosotros. Para vergüenza vuestra, dice Pablo. Ahora bien, volviendo a nuestra carta, Pablo en este asunto en particular dice, no escribo esto para avergonzaros. Capítulo 6, sí, lo tendré que decir para vuestra vergüenza, pero aquí lo digo para amonestaros como hijos míos amados. Pablo, si miráis en su carta, aquí tanto en Primera de Corintios como en otros lugares de las Escrituras, acude más veces a la amonestación. La amonestación, podríamos decir, es como una regañina, igual que hace el padre con respecto a su hijo, regañarle ante cierta actitud. Falta de desobediencia, algún capricho, se ha dejado llevar por el enfado o la ira en cierto momento y por tanto tiene que hacer una reprensión suave a su hijo. No llegar quizás a ese castigo severo de dejarle sin postre o dejarle sin la PlayStation, pero sí de hacerle una exhortación, una reprensión, una regañina. Pablo lo hace. Y en el capítulo 20 de Hechos lo podemos ver de cómo se acercaba también a la gente, a los creyentes y a las iglesias donde iba. Y creo que esto es lo que tenemos que buscar y quedarnos ahí.
no vamos a evitar que tengamos que amonestarnos los unos a los otros. Tendremos que amonestarnos porque ocurre, en medio de lo que es la vida comunitaria, vinculados al Señor Jesucristo, hacemos cosas diferentes y que a veces son cosas de reprender. Y tendremos que actuar con severidad en estas cosas, pero si es posible evitarlo y actuar con esta reprensión suave que digo con respecto a nuestros hermanos y a vosotros. Incluso Pablo lo hace y anima a los creyentes. Fijaros lo que dice en Romanos 15. Si vais unas hojas hacia atrás, Romanos capítulo 15, versículo 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad y llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Qué lenguaje está utilizando Pablo? Yo confío en vosotros y confío entonces que ante esas pequeñas desavenencias, esas tensiones, esa actitud de división que puede haber, esas palabras fuera de tono, os podéis amonestar los unos a los otros de la manera adecuada. Así que es algo que deberíamos de buscar, amonestarnos con amor, con afecto, como ahora miraremos más adelante. A los de fuera, quizá tendremos que hacerlo con más severidad, pero a la misma vez con más ternura también en ciertas áreas. Juzgar la vida y las obras de otros hermanos no con el otro, sino el uno al otro, con amonestación, pero con amor y con afecto. Pablo lo hace, anima a la Iglesia a hacerlo y nos anima a hacerlo también con la gente del mundo, hacia afuera, de poder llegar y decirle a las personas: me molestan tus chistes, o me molesta tu lenguaje, me molesta tu actitud. A veces tendremos que hacer denuncia. Si un hombre maltrata a una mujer, hay que denunciarlo. Si un hombre ha robado, ha delinquido, ha mostrado violencia, hay que denunciarlo, hay que llevarlo a juez, hay que llevarlo a prisión. Pero hay muchas cosas que entre nosotros tenemos que amonestarnos, y también la gente de la calle. Debemos de hacerlo. Ahora, ¿cómo se hace todo esto? En primer lugar, tendremos que someternos a lo que es la palabra de Dios y a la vida comunitaria, y tendremos que declarar cuál es el problema que ha surgido. Mateo nos lo dice también en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo con respecto a la disciplina. Y cuando declaramos el problema a nuestro hermano, tendremos que decirle: hermano, esto no se hace así, esto no es de esta manera. No podemos ir estafando a Hacienda, no podemos ir con esas mentirijillas o mentiras que vosotros vais diciendo. No podemos actuar en el comportamiento que tienes demasiado ligero en ciertas áreas, y tendremos que declarar el problema y tenemos que amonestarlo. Estamos viviendo juntos, estamos en comunión los unos con los otros. No es cada uno que haga lo que bien le pareciere, sino que todos estamos vinculados, porque lo que hace mi familiar en la fe, con el Señor Jesucristo, o con la Escritura, o en su comportamiento, me va a afectar a mí. Y lo que yo hago, para bien o para mal, va a afectar a todos los demás. Por tanto, la amonestación tiene que ser algo real. Pablo lo hace, nosotros deberíamos de hacerlo, buscando siempre, como se nos recuerda en las Escrituras, el beneficio, el poder ofrecer una respuesta y una solución. Tenemos que ejercer una influencia, y una influencia correctiva, etcétera, etcétera. Bien, Pablo lo está haciendo. Mirad que os estoy amonestando, no os estoy avergonzando, pero podría ser de otra manera. Cuando vaya a vosotros, ¿qué queréis? Nos dice al final de la lectura que hemos hecho anteriormente. ¿Quieres que vaya con vara? Porque puedo ir con vara, dice Pablo. Puedo ir con vara. Pero ahora yo lo que quiero es amonestaros como padre espiritual, porque todos sois mis hijos. ¿Cuál es el método que Pablo utiliza y que nosotros como iglesia aquí y ahora deberíamos de utilizar a la hora de amonestarnos los unos a los otros, o que yo debo de hacer para amonestaros a vosotros? ¿Cómo debo de hacerlo? Bueno, amonestar como padre en primer lugar, y no como ayo. Nos dice aquí que el ayo es el maestro. A veces
Eran los sirvientes o los esclavos, eran comprados o contratados para actuar como protectores y maestros de sus niños. Entonces era algo muy conocido en el tiempo griego y romano de tener estos ayos, estos enseñadores, estos protectores. Incluso no mucho tiempo atrás todavía se hablaba del aya o del ayo, de aquel que cuidaba en nombre de los padres. Traían la educación, pero era una educación teórica, quizá práctica, pero fría. Sí, habría que hacerlo. Y me pagan para educar al niño, me pagan para enseñar. Pablo podía haber dicho, Dios me ha dicho que yo sea vuestro pastor, que Dios me ha dicho que yo sea el apóstol y por tanto os tengo que enseñar porque Dios me lo dice y me ha hecho una especie de contrato de salvación. Pero Pablo no dice esto. Pablo lo que está diciendo, yo os amonesto como padre, no como ayo. Es decir, con una vinculación mucho más tierna. Padre espiritual. Y esto va a conllevar que lo tenga que hacer con amor, con paciencia, con ternura. Como nos está diciendo en el libro de Hebreos de la lectura que se nos ha hecho anteriormente, a veces nuestro Dios actúa con severidad y nos disciplina. La disciplina de la exhortación es quizá alguna sorpresa de pruebas que pasamos por el medio de nuestras vidas, pero es Dios que nos está disciplinando porque dice así el autor de Hebreos, ¿qué padre no disciplina a sus hijos? Y aun cuando al principio haya un cierto escozor y malestar, todo esto es para nuestro bien. Pablo está actuando de la misma manera. Yo os amonesto como un padre y lo quiero hacer con cercanía, con ternura, como el padre lo hace con respecto a sus hijos, como Dios lo hace con respecto a los suyos. Este actuar como padre está tratando con sentimientos y emociones mucho más allá. Tendremos que buscar, sí, amonestarnos para corregirnos, para ayudarnos en nuestra vida comunitaria, pero hacerlo con ternura, hacerlo como el padre lo hace con su niño. No para destruirlo, sino para edificar, para construir, para hacerlo mejor. Fijaros cómo lo dice en el versículo 16. Por tanto, os ruego que me imitéis. La palabra ruego va a aparecer muchísimas veces en las cartas de Pablo. Es casi como constante. Os ruego, os ruego, os ruego. Con mansedumbre, versículo 21. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Con amor, como hemos dicho anteriormente. En el nombre del Señor os digo que si esto no es así, traeréis condenación para vuestras vidas, severidad. A partir de ahora esto será así, de esta manera. Principios de disciplina y de orden. Esto lo podría hacer Pablo. Y está dispuesto a hacerlo. Dice, si tengo que ir a vosotros con vara. Pero antes de ir con vara, yo no quiero avergonzaros. Lo que quiero es amonestaros. Y de la misma manera que hemos estado viendo estos domingos atrás acerca de cómo nos hablamos y que tenemos que cuidar lo que decimos y cómo lo decimos en el momento en que lo decimos y a quién se lo estamos diciendo, todas estas cosas las tenemos que tener en cuenta cuando recibimos amonestación o cuando damos amonestación los unos para con los otros. Buscar el beneficio de la otra persona con ruegos. Como si fuera el Señor mismo, os ruego, dice Pablo en cierto momento, reconciliaos con Dios. Podría demandarlo de vosotros, dice Pablo, pero yo os ruego que os reconciliéis con Dios, que tengáis misericordia de vuestras propias almas, que no os dejéis descarriar, que no pongáis vuestros ojos en los ídolos de este mundo, que no confíes en tus propios corazones y en las pasiones desordenadas que puedas encontrar. Os ruego de verdad, hermanos, en la iglesia de Ciudad Real, en esta calle, en este momento, para vosotros, os ruego que vigiléis vuestras propias almas. Lo podría demandar a la luz de las Escrituras. Y no nos temblará la mano si tenemos que hacerlo a la luz de las Escrituras. Pero yo no quiero avergonzar a nadie, yo quiero amonestaros a que toméis el camino correcto y a que no lo dejéis en ningún instante, que clavéis vuestros ojos en el Señor Jesucristo, que nada ni nadie os pueda desviar. Y si en algún momento veis que vuestro
pasos van en dirección torcida, corregirlo enseguida. Hay una capacidad inmensa porque tenemos el Espíritu del Señor para arrepentirnos, para restaurar el daño. Os ruego que no tenga que hacerlo nadie, que lo hagáis vosotros mismos, que veáis vuestro propio daño, que descubráis los peligros que hay a vuestro alrededor o delante de vosotros y que os reconciliéis con Dios. Los ruegos constantes de Pablo. Pero dice además, fijaros bien en nuestro texto, versículo 16, por tanto os ruego, dice, que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual él recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas las partes y en todas las iglesias. Otro tercer elemento en esta amonestación que Pablo busca para la congregación, el ejemplo. Profundizaremos en él más adelante, pero mirar, no podremos amonestar si nosotros somos el mal ejemplo. Si nosotros estamos decayendo o hemos torcido nuestro camino, si estamos torcidos y si estamos ciegos, ¿cómo podremos guiar a otro ciego? ¿Cómo podremos tomar el camino correcto si nosotros mismos estamos desviados? Por eso Pablo se atreve a decir, no, yo quiero amonestaros para que no perdáis el camino, ni la dirección, ni el gozo del Señor, el disfrute de esta salvación. Yo os amonesto para que penséis que no sois, que no haya vanidad, que no haya orgullo en vosotros, como dice anteriormente. Y os amonesto no solamente con el ruego, como lo hace un padre, sino que lo hago con el ejemplo, para que veáis cómo es mi comportamiento, no solamente entre vosotros en el pasado, sino en otros lugares. Pablo, despidiéndose de la iglesia o de los líderes de Éfeso en el libro de Hechos, vosotros sabéis, dice Pablo, cómo yo me he comportado con todos vosotros. No tiene que venir nadie a instruirlos, sino que vosotros habéis visto cómo yo he actuado en medio de vosotros. Tú y yo tenemos que amonestarnos, pero cuando hagamos esta amonestación, ver cómo estamos actuando y si somos ejemplos dignos. Esto es un gran atrevimiento, pero es necesario que lo tengamos que hacer. Poner vuestros ojos en mí, dice Pablo, para que podáis ver cómo estoy actuando. Y en cuarto y último lugar nos dice que de todas maneras, de todas formas, sea cual sea tu estado, hagas todos los esfuerzos, dice Pablo, para que no tenga que ir a vosotros con vara. Yo imagino que Pablo no está hablando de manera literal y que tiene una vara de ébano y que va dando golpetazos allí a los creyentes en Corinto cuando fuera a volver. Pero sí hay una vara severa, sí hay una vara de dolor. Cuando nos tiene que declarar a los ojos y de manera directa, como lo va a decir más adelante, ¿cuál es este comportamiento? ¿Cuál es esta indignidad que estás trayendo y esta vergüenza que estás añadiendo a la iglesia? O cuando nos tiene que decir apartarlo de la iglesia y entregarlo a Satanás. ¿No haréis todo lo que sea necesario para que esto no ocurra? ¿No corregiréis todo vuestro comportamiento y actitud en la intimidad y en público, para que no tenga que venir uno a la luz de la palabra y con la vara del Espíritu y señalar vuestro pecado y entregaros al mundo? Quizá para salvar vuestro espíritu, pero condenando vuestro cuerpo, como nos va a decir en el capítulo 5. Os exhorto, dice Pablo, os amonesto ahora en este asunto, para no tener con vosotros con más dureza, con más severidad. Analizarlo hoy y analizarlo ahora. No estoy tratando con ninguno de vosotros en particular. No estoy señalando a ninguno de vosotros. Yo no conozco vuestros corazones. Quizá intuyo muchas cosas, pero no puedo ir más allá. Pero tú sabes cuál es tu estado. Tú sabes cuál es tu comportamiento, cuál es tu actitud en el hogar, con tu marido, con tu esposa, con tus hijos. Cómo te comportas en el trabajo, cómo actúas en la calle. Y os amonesto a que corrijáis todos los excesos o todos los defectos, a que pongáis en orden vuestra vida y vuestra relación con el Señor, a que busquéis más la vinculación con Cristo, más comunión fraternal fuerte y firme, más compromiso en las cosas de la Iglesia, para evitar que os tenga que avergonzar y que tenga que actuar con vara.
Al fin y al cabo, y con esto termino, la diferencia entre la vergüenza o avergonzar y la amonestación, la diferencia entre dejar en evidencia y ponerte rojo de vergüenza o una amonestación paternal y tierna, la vas a hacer tú. Pablo lo está diciendo, ¿cómo queréis que actúe? Y yo lo estoy diciendo. Si quieres una cosa u otra, queda a tu elección, en tu forma de actuar. Ahora yo os estoy amonestando. Si tiene que haber otra cosa más severa o más dura, es cuestión tuya. Ten misericordia de tu alma. Cuida, mima hasta el más mínimo detalle tu relación con el Señor y con relación con la Iglesia. Porque si es necesario, tendremos que actuar en cierto momento con más firmeza y más severidad. Amén.